Buenos días. Buenos días. Buen Bu- día, Lick. Buen día, Lick. Buenos días. Vamos a retomar la última clase que se interrumpió porque falló el internet aquí en la universidad. Entonces, lo que estábamos haciendo es ver los aspectos comunes entre un pseudocódigo y la codificación básica en C++, y también aprovechábamos para ver cuál es la estructura mínima que debe de contener un programa en C++. Bien, siempre van a estar presentes aspectos o elementos como definir constantes, definir variables, lo que es una entrada de datos, toma de decisiones, ciclos de repetición. Son cosas que cualquier lenguaje siempre va a tener. Solo nos tenemos que familiarizar con la sintaxis del lenguaje que en ese momento estemos viendo. Así que aquí en el documento tenemos del lado izquierdo un pseudocódigo y del lado derecho ya tenemos ese pseudocódigo implementado en el lenguaje de programación C++. Acá lo que está en color negro son aspectos propios de un programa en C++, que no tienen ninguna equivalencia al pseudocódigo, no existen en el pseudocódigo, pero sí son de uso obligatorio, podría decirse, en C++. Bueno, como lo habíamos mencionado, el código, el pseudocódigo, lo que hace es leer el nombre del vendedor y las ventas que realizó y determinar su comisión, el sueldo bruto, determinar si va a pagar impuesto o no. Así que tenemos una condicional doble, un sí entonces, si no, y después el sueldo neto. Una vez finalizado con los cálculos, íbamos a dar salida al sueldo bruto, al impuesto y al sueldo neto. Vamos a hacer esto mismo, solo que ya en el lenguaje. Bueno, veamos. Quiero recalcar que esto es lo básico que debe de incluir un código en C++, ya que si ustedes investigan, pues podrán ver que hay otras cosas que no las vamos a ver acá, ¿verdad? Porque ya hay que manejar otro tipo de definiciones y de estructuras que cuando ustedes vayan avanzando en la clase de lenguaje las van a ir viendo. Bien, lo básico. En primer lugar, ¿verdad? Al nosotros empezar o crear un programa en C++, debemos de poner la inclusión de librerías. En este caso, la librería que siempre va a estar de manera obligatoria se llama IOStream. IOStream, que aquí había colocado yo que significa I de input, que es entrada, o de output, que es salida, string, que significa flujo. Así que esto se traduce como flujo de datos de entrada y de salida. ¿Para qué incluir esto? En primer lugar, debemos nosotros de conocer lo que es una librería. Bien, un lenguaje de programación no solo es la interfase en donde nosotros escribimos el código y después miramos, lo compilamos y a ver si hay errores de sintaxis, los corregimos, después ejecutamos. No, un lenguaje de programación tiene en su software, ¿verdad? Lo que conforma el lenguaje, un montón de componentes. Esos componentes, entre uno de ellos, son las librerías. Las librerías están clasificadas. Por ejemplo, existen librerías que contienen las funciones matemáticas. Si yo quiero sacar una raíz cuadrada, no lo voy a codificar a mano, o sea, no voy a hacer todo el código necesario para sacar la raíz cuadrada, sino que lo que utilizo es una función matemática que automáticamente me va a dar a mí el resultado de la raíz cuadrada. Pero para poder utilizar esas funciones matemáticas, yo le tengo que indicar a mi código en qué parte se encuentra ese componente. Y esas se guardan dentro de librerías. Entonces, habrá una librería para funciones matemáticas y si yo voy a utilizar estas funciones, voy a tener que incluirla en mi código. Ahorita, como les digo, IOString es la librería que siempre nosotros vamos a colocar. ¿Por qué? Porque cualquier programa
maneja lo que es entrada y salida de datos. Entonces, la librería IOStream nos da acceso a diversas maneras, podríamos decir, en cómo hacer una entrada de datos y una salida de datos. Y me refiero a diversas maneras porque aquí nosotros tenemos más de una forma de hacer una entrada, o sea, más de una forma de hacer una lectura, más de una forma de hacer una salida. De lo que él va a hacer es administrar el flujo de datos y de información, tanto que entran a nuestro código como los que nosotros damos salida. Esa es su función. La sintaxis para poderlo utilizar. Tenemos numeral include, la palabra include. Y luego, entre estos símbolos de menor que y mayor que, va el nombre de la librería. Sintaxis de uso obligatorio. Lo que tengo sombreado acá es lo que va a cambiar dependiendo de la librería que vamos a utilizar. Y ve que en la siguiente línea yo estoy incluyendo otra librería que se llama string. En español significa cadena. ¿Por qué? Porque voy a utilizar datos de tipo cadena de caracteres. Y entonces el lenguaje requiere que yo incluya la librería para poderlos administrar. El primer paso, incluir las librerías. Librería que siempre tiene que estar presente, IOStream. Eso no es opcional, siempre va a estar presente. A continuación, después de incluir las librerías, tenemos esta línea de código. Dice using namespace std. ¿Qué significa esto? Ok, aquí lo que nosotros estamos diciendo es que vamos a utilizar un espacio de nombres. Les había dicho, esta librería maneja el flujo de datos de entrada y salida en nuestro código. ¿Por qué? Porque hay varias formas de leer, hay varias formas de escribir. Ahora, este using namespace hace referencia a una de esas formas de entrar y dar salida a los datos, que es la que vamos a ver a continuación. ¿Bien? Entonces, yo estoy utilizando ese espacio de nombres como para pedir permiso de utilizar esas instrucciones específicamente para poder hacer una lectura y para poder mandar una impresión a la pantalla. Así que es algo que también siempre vamos a colocar en nuestro código. Siguiente línea. Tenemos int main. Esto puede variar un poquito dependiendo del compilador. Compiladores de C++ hay montones. Entonces, ¿por qué digo que puede variar un poquito? Porque de repente dentro de los paréntesis pueden haber cosas escritas. No se preocupen de qué significa eso, porque eso lo empezamos a entender recién cuando nosotros entramos al tema de funciones. Ahorita no hemos entrado a eso. ¿Bien? Así que lo vamos a escribir tal cual es. int main. ¿Qué significa main? Bueno, los programas en C++, este es un lenguaje que se basa en funciones, voy a decir que funciones son como pequeños programitas que dependen de un programa principal que tiene la mayor jerarquía. En este caso, ese programa principal se llama main, que es lo que estamos viendo ahorita. ¿Okay? Si yo decidiera crear pequeñas funciones o subprogramitas, tendrían que estar subordinadas al código principal, main. Entonces, main es lo mínimo que debe de existir para yo poder empezar a hacer mi codificación. No puedo codificar si no existe la función principal main. También es de uso obligatorio. A continuación, ven que hay llave abierta. Aquí vamos a poner función. No, vamos a poner cuerpo principal. Cuerpo principal del programa. Es la función principal. Aquí vamos a colocar para usar instrucción de entrada y de salida. Ahora, después de poner main, el nombre del código principal, se abren llaves. Abrir llaves siempre va a significar inicio de algo. En este caso va a significar inicio de la función principal main. ¿Por qué? Porque puse yo main e inmediatamente abrí llaves. Así que esas llaves le pertenecen a main. Es
algo, podríamos decir que es similar a este inicio de acá, ¿sí? Que yo lo colocaba después de definir constantes y variables. Pero yo estoy diciendo, estoy iniciando mi codificación. Ahora sí, vamos a encontrar aspectos que ya están presentes estando en el pseudocódigo como en nuestro código de C++. Y yo los he puesto del mismo color para que ustedes lo puedan identificar. Por ejemplo, definición de constantes. En el pseudocódigo tenemos definidas dos constantes, por comi con un valor de 0.12 y sueldo base con un valor de 5.000. Vamos a hacer la definición de constantes acá, en C++. ¿Cómo se define una constante? Sintaxis. Primero voy a colocar la palabra const. Después de eso voy a poner el tipo de dato. Y ojo, aquí yo ya no voy a hacer referencia a estos nombres de tipos de datos que ya hemos visto. Real, entero, cadena, carácter. No, aquí ya se llaman diferente. En este caso, float es uno de los tipos numéricos reales que existen en C++. ¿Por qué? Porque hay varios tipos de números reales en este lenguaje. La diferencia es qué tanto espacio en memoria ocupan. Entonces, quiero definir un dato real, bien, y es un dato pequeño, es un numérico real y no es un número demasiado extenso, puedo usar el tipo float. Aquí está, tipo de dato. Después de eso, nombre de la constante por comi. A continuación, le asigno su valor. Aquí seguimos el mismo concepto que el pseudocódigo, en donde a las constantes les asignamos un valor. Aquí yo también le estoy asignando un valor, solo que ya no uso la flechita, esta flechita, ¿miren? Ya no, sino que utilizo el símbolo igual. Les estoy diciendo, la constante de tipo float, que se llama por comi, se le asigna un valor de 0.12. Y cierro esa instrucción con punto y coma. Otra regla obligatoria de sintaxis. Bien, las instrucciones, ojo que no son las líneas, las instrucciones se cierran con punto y coma. Ahora, siguiente constante, sueldo base. Vamos a definirlo. Estoy definiendo una constante de tipo float, o sea, un numérico real que se llama sueldo base y le asigno un valor de 5.000. Fin de la instrucción, cierro con punto y coma. ¿Tienen consultas hasta acá? Entonces entiendo que que cuando se dice using namespace, std, es para no escribir esa instrucción antes, por ejemplo, del count o del sin. Así es, así es. Entonces ya le estamos pidiendo permiso antes de utilizarlas. Y de esa forma nos evitamos escribir, estar repitiendo STD en cada entrada y salida. Ok, gracias. Ok. Bien, entonces eso es con las constantes, cómo definirlas. Ahora vamos con las variables. Y aquí tenemos unas variables, una tipo cadena y las otras de tipo real. Vamos con la variable de tipo cadena. Bien, aquí hay una diferencia entre escribir algo con mayúscula e escribirlo con minúscula. A veces se va en el procesador de texto porque como es la primera letra de la línea, la pone automáticamente en mayúscula, pero sería minúscula. Bueno, non vendedor, tipo cadena. Vamos a la definición. ¿Cómo se define una variable aquí? Primero coloco el tipo de dato. Vean que estoy haciendo referencia a la forma 3 para definir variables. C++ utiliza la forma 3, solo esa, en donde primero coloco el tipo de dato, string es el equivalente a cadena, y después el nombre de la variable. Cierro la instrucción colocando punto y coma. Ahora voy con las variables de tipo real, todas estas de acá. ¿Okay? Entonces, primero coloco el tipo de dato float, el equivalente a real, y después los nombres de las variables. ¿Sí?
Entonces, repito, C++ usa la forma 3 para definir variables, solo esa. Aquí yo no puedo decir, ah, no, primero voy a poner el nombre y después coloco el tipo de dato. No, solo la forma 3. De lo contrario, va a dar un error de sintaxis. Y string es el equivalente a cadena. Float es el equivalente a numérico real, pero un numérico real pequeño, una cantidad pequeña. A continuación, vamos con esto que está en naranja, que es el bloque para leer datos, es la entrada de datos. Vamos a hacerlo en C++. Ya saben, primero enviamos nosotros un rótulo a la pantalla para que el usuario sepa qué es lo que debe de ingresar. Siguiendo la misma dinámica, voy a mandar algo a la pantalla, un mensaje de ingrese el nombre del vendedor. Y acá prestemos atención. Obviamente ya no voy a usar la palabra escribir. Para hacer un escribir, uso la instrucción count. Out significa salida. Un escribir es una salida de datos. Entonces utilizo la instrucción count. Como dijo el compañero, este count está dentro del espacio de nombres que se llama std. Es lo que yo les decía. Acá yo tengo más de una manera de mandar un dato de salida. Solo que yo quiero utilizar esta instrucción que se llama count. Y count pertenece a un espacio de nombres que se llama std. Por lo tanto, yo uso o le pido permiso a ese espacio de nombres para poder utilizar la instrucción count. Ok, ahora viene otra cosa que también es obligatoria. Después de esta palabrita count para escribir, yo lo acompaño con estos dos símbolos menor que se llaman operadores de inserción de flujo. Bien, cada elemento que yo vaya a imprimir en mi código va con su correspondiente operador de inserción de flujo. Ahorita yo solo estoy enviando un rótulo. Está delimitado. Siempre utilizo las comillas dobles. Miren, empieza acá y finaliza acá. ¿Qué va a aparecer en pantalla? Ingresa el nombre del vendedor, dos puntos. ¿Ok? Un solo elemento ahí en el count ahorita, un rótulo. Y cierro la instrucción con punto y coma. Ahora vamos a la lectura. Leer nombre del vendedor. Ya no se va a llamar leer la instrucción. Se llama sin. In de input, entrada. ¿Ok? Que también esta instrucción sin pertenece al espacio de nombres std. Hay más de una forma de hacer lectura, pero yo quiero utilizar esta instrucción sin, que está contenida en este espacio de nombres. Por eso pongo al inicio del código esta instrucción. Bien, sin, ¿qué es lo que va a leer? Aquí ponemos el nombre de la variable, pero antes del nombre de la variable voy a colocar este operador, que se llama operador de extracción de flujo. Y a continuación el nombre de la variable que estoy leyendo. Nom vendedor. Y punto y coma cerrando la instrucción. Hay otra lectura de datos. Aquí está. Para leer las ventas. Primero mandemos el mensaje a pantalla. Miren, otra instrucción count, operador de inserción de flujo y escribo el rótulo. Ingrese las ventas realizadas. Solo que aquí hay un elemento nuevo. Este de acá. Contrapleca N. Muy bien. Contrapleca N es una de las formas que tiene C++ para hacer un salto de línea. Eso significa bajar línea. Entonces, se puede colocar en cualquier parte de un rótulo. Primero, el contrapleca N tiene que estar dentro de un rótulo. O sea, te tiene que estar dentro de las comillas, delimitado por comillas. Y yo el contrapleca N puedo colocarlo al inicio, si quiero lo puedo colocar al final, por ejemplo. Entonces primero va a imprimir el rótulo y después baja la línea. Puedo colocarlo en medio, no hay ningún problema. Entonces primero diría ingrese las ventas, baja la línea y después pone realizadas. En cualquier lugar que yo necesite colocarlo dentro de un rótulo. Contrapleca N, bajar línea. Y hay que leer ventas.
nuestra instrucción de lectura sin operador de extracción de flujo y a continuación el nombre de la variable que estamos leyendo. Cerramos la instrucción con punto y coma. Denle una revisadita mientras yo paso lista. Ediseín, Presente, Lic. muy bien. Nara Isabela, Presente, Lic. listo. Dania Areli, Presente, Lic. muy bien. Abraham Isaac, Presente, Lic. ok. Isaac Jafet, Presente. listo. Luis Manuel Monroy, Rommel Javier Paz, Presente, Lic. ok. Stephanie Giselle Muñoz, Presente, Lic. muy bien. Henry Asier Trujillo, Aquí Lic, presente. listo. Melvin Darío Matute, Héctor René Mejía, Presente. Héctor. Daniela Suyapa Vázquez, Presente. listo. Gustavo Adolfo Canaca, Presente, Lic. muy bien. Amy Lorena Ramírez, Presente, Lic. ok. Diego Alejandro Gómez, Diego, ya lo vi. Ruth Elizabeth Cruz, está bien. Ruth Elizabeth Cruz, Emilio José Castellón, Presente, Lic. bien. Gwendolyn Grant, Michael Bayardo Pozo, Presente, Lic. muy bien. Kenzie Abigail Ramos, Presente, Lic. listo. Génesis Omara Martínez, Presente, Lic. ok. Ángel Rigoberto Guevara, Presente, Lic. ok. Jonathan Samuel Urbina, Presente, Lic. listo. Héctor Manuel Icona, Presente. muy bien. Lizzy Cristel Cerda, Presente, Lic. Lizzy. David Orlando Padilla, Presente, Lic. listo. Andrea Abigail Mesa, Presente, Lic. ok. Angie Alejandra Ramírez, Kenzie Michelle Zelaya, Presente, Lic. muy bien. Lester Fernando Ordóñez, Presente, Lic. ok. Malcolm Josué Aguilera, Andrea Georgina Enamorado, Daniela Alejandra Quesada, Presente. bien. Jonathan Emanuel Mairena, muy bien. Erasmo Noé Rodas, Presente. ok. Jennifer Janet Rodríguez, Presente. ok. Yarieli Lisbel Martínez, Presente, Lic. Yarieli. Jorge Luis Trejo, Presente, Lic. muy bien. Ruth Noemi Maradiaga, Jeffrey Marcelo Antunes, Presente, licenciada. muy bien. Geisel Ulloa, Rancés Hernández, Presente, Lic. muy bien. Veamos. Melvin y Gwendolyn. Ok. ¿Tienen preguntas? Sí, Lic, una duda. Si agrego el salto de línea, por ejemplo, después del primer count,
En donde ingreso el nombre siempre se vería Acá. separado, digamos, al final de Bien, ese. lo que pasa es que como esta es la primera impresión que va a hacer en el código, aunque va a aparecer en la parte superior de la pantalla. Si a usted no le gusta que aparezca así tan arriba en la pantalla, puede bajar líneas, hacer esto. Bajo una línea, bajo otra línea, bajo otra línea, tantas como necesite. ¿De acuerdo? Ahí puse 3 veces contra PKN, significa que va a ser 3 saltos de línea. Entonces usted los coloca donde necesite colocarlos. Sí, a lo que me refiero es que, por ejemplo, si lo coloco al final de la Acá. instrucción, ingrese, ajá, correcto. Al pasarme al siguiente count, se va a ver siempre ese espacio de ese salto de línea. Sí, Eso es lo porque que. mire, si yo no lo coloco, así está así. Entonces, cuando se ejecute, va a imprimir, ingrese el nombre del vendedor y el cursor va a permanecer ahí, donde yo tengo el cursor, en la misma línea. Pero si usted en este punto coloca un contrapleca N, cuando una vez que termine de escribir el mensaje, va a ser un salto de línea. Por lo tanto, el cursor, o sea, el lugar donde el usuario va a escribir el nombre del vendedor, va a ser en la línea de abajo, no en la línea donde está el mensaje. ¿Le contesté la pregunta? Sí, sí, entiendo. Ok. Bueno, ya tenemos la entrada de datos, ahora vamos con el proceso. Miren, cálculo de la comisión. Comisión es igual a ventas por el porcentaje de comisión. Ventas variable por comi constante. Bien, prácticamente es lo mismo. Solo que recordemos, aquí ya no existe la flechita como símbolo de asignación, sino que colocamos el símbolo igual. Comisión es igual a ventas por porcentaje de comisión y cerramos la instrucción con punto y coma. Ahora vamos con el cálculo del sueldo bruto. Sueldo bruto es igual a comisión más sueldo base. Igual. Sueldo bruto es igual a comisión más sueldo base. Cierro la instrucción con punto y coma. ¿Sí? Nada de flechita aquí. Ahora es el símbolo igual. Después viene la condicional. Pregunto, si el sueldo bruto es mayor a 15,000, entonces vamos a calcular un impuesto de 5% sobre el sueldo bruto. Si sueldo bruto mayor a 15,000 es falso, o sea, si no, no va a pagar impuesto. El impuesto es 0 y cerrábamos la condicional con un fin sí. ¿Cómo pasamos esto a C++? Bien. Regla de sintaxis obligatoria. Las expresiones lógicas se encierran con paréntesis. Es la misma expresión lógica, vean ustedes, SB mayor a 15,000 y aquí también SB mayor a 15,000, solo que en C++ tengo que utilizar los paréntesis para delimitar la expresión lógica. Regla obligatoria de sintaxis. Tampoco voy a poner la palabra sí, porque las instrucciones en los lenguajes están dadas en inglés. Entonces, en vez de poner sí, voy a poner if. Es sí en inglés. If, sueldo bruto mayor a 15,000 y en C++ no existe el entonces. No es que no exista la parte verdadera, sí existe, solo que nosotros no ponemos la palabra entonces, sino que expresión lógica y de ahí me voy directamente a hacer el proceso si es verdadero. ¿Cuál es ese proceso? 5% sobre el sueldo bruto. Impuesto es igual a sueldo bruto por 0.05. Aquí está. Impuesto es igual a sueldo bruto por 0.05. Y coloco, vean, punto y coma porque es el final de esa instrucción. ¿Ok? Ya les voy a explicar el uso de la llave. Solo quiero salir con la condicional. Ahora, ¿y si esto es falso? Nos íbamos al si no, ¿se acuerdan? Pues aquí nos vamos a ir al else. Si no, en inglés, else. ¿Qué hacíamos si es falso? El impuesto es 0. Aquí está. Impuesto igual a 0. Cierro la instrucción con punto y coma. ¿Sí? Y la condicional
llega hasta acá. Em, no hay un fin sí, no existe el equivalente de fin sí acá. No voy a poner ningún fin acá porque para eso está el uso de las llaves. Vean, por eso lo quería separar. La condicional es todo esto. Entonces aquí no hay un fin tal cosa. No. Miren, ¿por qué estoy usando llaves acá? ¿Se recuerdan que yo les había dicho que esta instrucción sí, entonces sí, no, es una instrucción compuesta? ¿Por qué? Porque puede tener más instrucciones dentro de ella. Lo tiene, miren. Tiene esta instrucción, tiene esta instrucción. Bien. Entonces, lo que sucede en C++ es que yo utilizo las llaves para indicar dónde inicia el bloque verdadero y dónde finaliza el bloque verdadero. En este caso, inmediatamente después de la expresión lógica, yo pongo el bloque verdadero. Así que digo, abro llaves. Y esto me da inicio bloque verdadero. Es como que estoy delimitando. Bien, entonces, escribo la o las instrucciones que voy a hacer si la condición es verdadera y una vez que termine de escribirlas, pongo cerrar llaves. Esto es el fin del bloque verdadero. ¿Y qué viene después una vez que yo he hecho o he escrito la parte verdadera de esta condicional? El si no, o sea, el else. Y el else tiene su bloque también, bloque de instrucciones falso. ¿Ah? O sea, se ejecuta cuando la condición es falsa. Así que abro llaves y este abrir llaves significa inicio bloque falso, lo que se va a hacer si la condición resulta falsa. Escribo la o las instrucciones de la parte falsa y una vez que termine de escribirlas, cierro llaves. Este cerrar llaves es el fin del bloque falso. Entonces, por eso no necesito un fin sí, porque cuando llego a este punto, ahí ya termina la decisión, no hay más. Entonces ya ese es el final de toda la decisión. Revisen, por favor. Esas son reglas de sintaxis con las que tienen que irse familiarizando a medida que ustedes vayan trabajando. Entonces no se preocupen por eso. Siempre que nosotros miramos un lenguaje nuevo, está eso de irse adaptando a la forma en cómo se escriben las cosas. ¿Tienen consultas? Ok. Ahora, vamos con la última operación aritmética, que sería el cálculo del sueldo neto. Sueldo neto es igual a sueldo bruto al cual le quitamos el impuesto, que es la deducción que tenemos. Acá tenemos lo mismo. Sueldo neto es igual a sueldo bruto menos impuesto, punto y coma, cerrando esa instrucción. Ese es el proceso. Que nos falta la salida de datos. Lo tengo aquí en rojo. Entonces, vean ustedes que aquí tengo 3 de escribir. Y en cada uno de ellos yo estoy escribiendo 2 elementos. Es importante identificarlos. Estoy escribiendo un rótulo, ahí está delimitado por comillas, y estoy escribiendo el valor de una variable. Ahorita la que tengo sombreada es SB, sueldo bruto. Entonces va a escribir lo que la variable tiene almacenado. ¿Cómo hago eso acá en C++? ¿Se recuerdan que les dije que cada elemento debe de ir con su correspondiente operador de inserción de flujo? Eso es lo que estamos haciendo. En lugar de escribir, ya sabemos, count, mandar una salida. Primer elemento es el rótulo, por eso este operador que acompaña al rótulo. ¿Okay? Segundo elemento es la variable. Miren, y la variable tiene su propio operador de inserción de flujo. Por eso, cada elemento va con su propio operador de inserción de flujo. Yo no estoy repitiendo el count. El count se escribe una sola vez. Lo que estoy repitiendo es el operador de inserción de flujo.
¿Ok? Entonces ya acá esta coma que servía para separar el rótulo de la variable, ya no la voy a usar. Se ve reemplazada por el operador de inserción de flujo. Punto y coma, final de la línea. Lo mismo acá, miren, tengo dos elementos. El primero es un rótulo. ¿Cuál es su operador de inserción de flujo? Este. El segundo elemento es la variable IMP y tiene su propio operador de inserción de flujo. Revisen, por favor. ¿Tienen consultas? Aquí ya terminamos todo lo que el código tenía que hacer. ¿Bien? En el pseudocódigo, ¿qué nos restaba? Poner la palabra fin. Pero acá, dos elementos obligatorios. El primero, miren, esta sentencia, esta instrucción que dice return 0, es lo último que debe de haber en el código antes de cerrar las llaves. No les voy a explicar para qué sirve porque es que igual, esto forma parte de lo que son las funciones. Y si no vemos funciones primero, no van a comprender muy bien de qué se trata. Entonces, lo que sí es que necesitamos que siempre esté. Esto es algo obligatorio. Y por último, tenemos cerrar llaves. ¿Y estas llaves a dónde? Porque si hay una llave que se cierra, antes tuve que haber abierto una llave. Pues es la llave que cierra el inicio de main. Aquí abrí esta llave para marcar el inicio de mi código. Entonces voy a cerrar esa misma llave, es su equivalente, fin de main. Y ahí ya está todo mi código listo. Ya esto, yo perfectamente lo puedo pasar a un compilador, que es lo que mañana vamos a hacer. Ahorita les voy a subir este código y la dirección aquí está, para que ustedes puedan acceder al compilador. Entonces mañana vamos a ver eso. La ventaja acá es que la mayor parte de los compiladores ya me coloca, sin necesidad de que yo lo tenga que escribir, la estructura básica. O sea, ya me coloca incluir la librería string, ya me coloca int main con llaves, y ya me coloca el return y cerrar las llaves de main. Eso yo no lo tengo que escribir, pero sí tengo que saber qué forma parte de la estructura básica. Entonces mañana vamos a continuar y vamos ya a pasar este código al compilador. ¿Ok? Ok, Liz. Que estén bien, muchachos. Hasta mañana. Feliz día. Igualmente. Día, Liz. Adiós. Nos vemos. Adiós.